Bueno, pues muy buenos días a todos. Queremos agradecerles nuevamente por su tiempo, por ingresar a las capacitaciones. Espero que estén rindiendo muchos frutos. Y también queremos agradecerles por el apoyo en promover nuestras marcas. Creo que nos está yendo muy bien trabajando juntos. Y bueno, esto apenas es el comienzo. Los dejo con el ingeniero Juan Peñafiel para comenzar la plática, para los que ya entraron a tiempo. Y si tienen dudas o comentarios, por favor, o quitar el silenciador del micrófono o por medio del chat. Adelante, Juan, buenos días. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias por estar acá en otra capacitación de Watson McDaniel. El día de hoy vamos a ver lo que son las reductoras de presión, unos equipos que se utiliza mayormente en la industria, que obviamente que usa vapor. Pues vamos a ver también, no tan en detalle, pero sí un poco cómo operan las reguladoras de temperatura, las de contrapresión, que son válvulas prácticamente bajo el mismo concepto, que reducen presión para hacer su operación. Vamos a ver el concepto básico de por qué utilizamos reductoras de presión. Nosotros habíamos visto en capacitaciones anteriores, habíamos hablado de el uso de energía, de lo que es la energía de calor latente y la energía de calor sensible. La energía de calor sensible es la energía que se queda acumulada en el agua, digamos, en fase líquida, y que tiene ciertas cantidades de kilocalorías o cierta cantidad de BTUs que se puede transformar. Pero el vapor a la misma temperatura, a la misma presión que está el agua, puedo tener vapor saturado. Ese vapor saturado pues contiene una mayor cantidad de energía a transferir, que se conoce como energía de calor latente. La energía de calor latente realmente es la que me sirve en los procesos de calentamiento, en los procesos de transferencia de calor en nuestra industria. Entonces, a mayor presión, menor transferencia de calor tengo, ¿sí? Y a menor presión, mayor transferencia de calor voy a tener. Ahora, en una planta yo puedo tener diferentes procesos. Puedo tener procesos que requieren temperaturas más elevadas o requieran temperaturas más bajas, procesos que requieran presiones un poco más altas y procesos que requieran presiones más bajas. Bajo ese concepto, yo tengo un problema, que la caldera, que es la que se encarga en suministrarme, acá pueden ver en este diagrama muy sencillo, este diagrama me está indicando que ese círculo rojo representa la caldera, y esta caldera me proporciona una presión. Es la presión de línea de suministro, o la presión máxima que puede tener la planta, basado en la presión de seteo que ustedes den a la caldera, ¿ok? Se recomienda que las calderas trabajen a su presión muy cercana o a su presión de diseño de operación, para que esta sea o trabaje de la forma más eficiente. Pero una vez que genera vapor la caldera, pues esta distribuye a través de estas tuberías, las tuberías de distribución, y pues obviamente a cada uno de estos equipos, al equipo intercambiador de calor, a una marmita, a un secador, a lo que se utilice. ¿Está bien? Ahora, el tema es que a lo mejor el equipo 1 requiere trabajar a una presión de 15 psi, el equipo 2 requiere trabajar a una presión de 20 psi, y posiblemente la caldera está suministrando 50 psi, ¿ok? Entonces, la pregunta del millón siempre es, ¿y cómo sé qué presión necesito? ¿Cuál es la presión que necesita mi diseño? Pues generalmente podemos hacer esto ya en más detalles en otra capacitación, para enfocarnos en cómo dimensionar la válvula y cómo saber qué tipo de o cuánta presión yo requiero para cada equipo. Pero básicamente está en función de la cantidad de BTUs que yo quiero transferir, la cantidad de energía que quiero calentar, y pues obviamente los galones del fluido que se requiere calentar, ¿ok? Pero
la capacitación de hoy es más enfocada a conocer el concepto teórico, el concepto elemental de lo que es una válvula reductora de presión. Entonces, pues, como su palabra lo dice, su descripción lo dice, pues reducen presión, nos ayudan a reducir presión para que cada equipo pueda controlar y manejar la temperatura en función de la presión dada. Esto es clave. En luz, en el vapor, a una presión dada yo tengo una temperatura dada. Eso sobre todo en vapor saturado. En sobrecalentado no se aplica mucho, pero el vapor sobrecalentado no se utiliza para transferir energía térmica, sino más bien para generar energía potencial, generar electricidad. Pero en la mayoría de los casos, cuando hablamos de reductoras de presión, las utilizamos en procesos térmicos, de transferencia térmica. Y por eso, pues, a menor presión el equipo, pues, voy a tener mayor cantidad de transferencia térmica. Sin embargo, pues, yo tengo que verificar cuál es la presión mínima para poder desalojar el condensado sin tener problemas de un no retorno de condensado, de no bloqueo de las trampas, verificar también que cuando yo reduzco presión, aumentan el volumen específico del vapor, por lo tanto, la tubería tiende a ser más grande. Entonces, ustedes se fijan acá, en este diagrama, ustedes ven que de la caldera viene una tubería y luego tengo una reductora de presión y a la salida de la reductora de presión, el diámetro de la tubería aumentó. Esto que se da porque cuando se reduce presión, aumenta el volumen específico y por lo tanto, para mover el mismo flujo másico, yo voy a requerir un mayor volumen, un mayor diámetro de la tubería. Eso para que tengan en cuenta. Entonces, cuando yo dimensiono una reductora de presión, también debo dimensionar a lo mejor la tubería después de la válvula reductora de presión. Asegurarme que el diámetro de esa válvula corresponde también al diámetro de esa tubería para no tener problemas. Bueno, vamos a ver eso un poco más de detalle. Ya en la planta, esta gráfica vieron la semana pasada, los que estuvieron, hace 15 días, los que estuvieron en estas capacitaciones sobre trampas de vapor, y es la misma gráfica. Esta es una gráfica un poco más real de lo que se está presentando en cada uno de una planta. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos diferentes reductoras de presión, pero no tenemos solamente reductoras de presión, tenemos también reductoras o válvulas que controlan temperatura, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver acá, la línea roja representa alta presión. Por acá tengo una reductora de presión que está alimentando a un secador, ¿ok? Por acá tengo también una válvula reductora de presión que está alimentando a estos equipos secadores de aire. Por acá tengo una reguladora de temperatura. Luego que yo bajé la presión, fíjense, tengo una reguladora de temperatura que está regulando la temperatura de un intercambiador de calor y lo pasa lo mismo. Pero en función, la válvula, acá vemos otra válvula reguladora de temperatura también, y pues acá vemos reductoras de presión, reguladoras de temperatura, acá tengo otra reguladora de temperatura, por acá tengo una reductora de presión. Entonces, en una planta ustedes van a ver muchísima cantidad de estos equipos, muchísimas reductoras de presión, muchísimas reguladoras de temperatura. Hoy en día, inclusive las reguladoras de temperatura tipo mecánicas no se utilizan mucho. Se están usando las válvulas de control, las válvulas modulantes, las válvulas moduladoras, que bajo el principio hacen lo mismo, regulan la presión del vapor, en este caso, para controlar la temperatura del proceso. Pues existen diferentes tipos. En la industria tenemos de acción directa, de acción piloteada, contrapresión, alivio. Algunas pueden reducir solamente vapor, otras están diseñadas para reducir agua. A veces en sistemas que yo requiero reducir presión de agua también se puede hacer a través de una reductora de presión. A veces hay líneas de aire, líneas neumáticas que se necesita también reducir presión. Existen reguladoras que pueden hacer las tres
existen reguladoras que pueden reducir solamente vapor, otras que solamente están diseñadas para agua, otras que están diseñadas solamente para aire y unas que pueden hacer las tres cosas a la vez. Entonces, vamos a revisar cada una de estas y también vamos a ver cómo funciona el concepto de la reductora de presión. Entonces, la definición técnica, pues una reductora de presión es una válvula autoaccionada que sirve para reducir automáticamente la presión de un fluido en un sistema de tuberías, ¿sí? Esa es la definición, digamos, técnica que es de una válvula reductora de presión. Y pues estas pueden ser autoaccionadas, pueden ser de control automática, pueden ser piloteadas, de diferente tipo. En conclusión, podemos decir que es un sistema bastante elemental que nos ayuda a controlar sobre todo la temperatura del proceso en función de la presión que yo reduzco, ¿sí? ¿Por qué usamos las reductoras de presión? Pues como habíamos hablado, reduce los costos de tubería de distribución. Como les decía, cuando yo reduzco presión, aguas abajo de la tubería de la válvula, la reductora de presión debería aumentar su diámetro. Si es que yo trabajo grandes tramos de baja presión en tubería, pues obviamente voy a necesitar tuberías con diámetro más grande y eso va a hacer que el costo de inversión inicial o simplemente utilizar tuberías más grandes hace que el costo sea más alto. Entonces la recomendación es reducir la presión lo más cercano al equipo donde se va a consumir o donde se necesita la reducción de presión. ¿Ok? Como les decía, también nos puede servir para controlar la presión en un intercambiador de calor en función de la temperatura que yo requiero. Limita la presión en un sistema de tuberías. Sé qué presión quieren las tuberías, puedo controlar a través de una reductora de presión. Y pues obviamente reduce los componentes, los costos de los componentes iniciales, entre otras características de las reductoras de presión. ¿Sí? Cuando vamos a diseñar o cuando vamos a seleccionar, digamos, más que diseñar, la parte de ingeniería acá en Watson McDaniel, que es la que se encarga de hacer los diseños, pero cuando vamos a seleccionar nosotros la reductora de presión, siempre se basa en estos parámetros: capacidad de flujo, cuántas libras hora, cuántos galones por minuto, cuántos SFMs de aire puede manejar, cuántas libras de vapor puede controlar o se va a pasar a través de esta reguladora. Necesito saber cuál es la capacidad que puede manejar la válvula en función de la capacidad de energía que voy a transferir al sistema. ¿Okay? Precisión. ¿Qué tan precisa debe ser? ¿Qué tan exacta? Debe tener un rango de error de 1, 2 PSI, de 3 PSI es tolerable. Si es de temperatura 2 grados centígrados, 1 grado centígrado, ¿cuánto es el error que puede darse o puede ser permitido en este tipo de reguladores? ¿Ok? Estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad? ¿Qué es lo que pasa si aguas abajo cae la presión? ¿Qué pasa? Aguas arriba cae la presión. ¿Qué pasa aguas abajo con la válvula? ¿Cuál es su reacción? ¿Sí? ¿Es estable o cambia diferente dependiendo la entrada que pueda tener a través de la válvula? Su respuesta, qué tan rápida es en su respuesta. Si existe cambios, qué tan rápida se ajusta a los cambios. La aplicación, obviamente. Si yo necesito un sistema de retroalimentación, a lo mejor requiero una válvula de control, pero si es que no necesito retroalimentación, necesito un sistema donde sea económico, que no necesite corriente eléctrica, no necesite una línea neumática, posiblemente una reguladora termostática podría ser el trabajo, ¿sí? Y obviamente el costo, dependiendo de todos los auxiliares que se requieran para controlar o para usar el tipo de reductora de presión. La operación, ¿cómo funciona? Pues obviamente todas las reductoras de presión
en su gran mayoría, que usan un resorte para hacer el trabajo, como en el caso del diagrama que ustedes pueden ver, están basadas en un principio de balance de fuerzas, ¿sí? ¿Qué es lo que significa balance de fuerzas? La mayoría de personas que han vendido o que han manejado reductoras de presión siempre se pueden dar cuenta que la válvula viene con un rango de operación. ¿Qué es este rango de operación? El rango de operación es en qué rango la válvula puede trabajar reduciendo la presión requerida. ¿Y en función de qué? En función del resorte. El factor K del resorte, que es el que me dice el factor de compresión y de expansión del resorte, es el que me va a determinar el rango de presión que puede tener la válvula reductora de presión. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta válvula, una vez que yo reduzco presión, la presión de salida, ¿sí? Aquí en color celeste, está en un balance de fuerzas, que quiere decir que la presión que ejerce el resorte sobre el diafragma es de este plato que ven acá, esta línea que está aquí, que le estoy señalando, ese es el diafragma, y la distribución de fuerza que ejerce este resorte a través del diafragma está en balance con la presión de salida que yo requiero. ¿Está bien? Entonces, todas las válvulas que ustedes conozcan en el mercado que utilizan un resorte están basadas bajo el mismo principio, ¿sí? Que es un balance de fuerzas. Entonces, el balance de fuerzas me permite... Tengo una duda. Sí. Una preguntita. Ahí hay un triangulito que representa como un vástago, ¿no? Sí, este de acá es el vástago. Sí. Ese se separa más o menos dependiendo cómo le muevas al resorte, o siempre está igual de abierto. No, muy buena pregunta. Este se va... primero que este triangulito que es el vástago, depende de la operación. Puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo, puede ser un disco plano, puede ser en forma de un cono, puede ser parecido a la figura que es un triángulo, puede estar inverso, ¿sí? Eso ya depende del diseño y del fabricante, pero sí, lo que está haciendo, obviamente, el resorte está ligado a este vástago de acá, ¿sí? El resorte está ligado a este obturador. Viene una sola. Cuando el resorte se comprime, el vástago se va abriendo, se va a abrir parcialmente para que la presión de entrada pase y encuentre un balance de fuerzas con la fuerza que está ejerciendo el resorte, ¿sí? Y por eso les decía que los resortes o estas válvulas reductoras de presión tienen un rango de operación y depende netamente del resorte. Entonces, el resorte realmente es el que hace el trabajo, pero olvidé mencionarles que el resorte está ligado, ¿sí?, al vástago. ¿Sí? Trabajan de forma conjunta. Cuando obviamente este diafragma sube o baja, va a hacer que el obturador, este tapón, este triángulo que ven acá, va a abrir o cerrar dependiendo de la presión que yo tenga. ¿Ok? Entonces me dice, siempre se abre, va a depender de la forma del vástago, va a depender de la forma del tapón, va a depender del diseño, pero sí, básicamente, en teoría, sobre todo si es para vapor, las válvulas son normalmente cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la válvula viene de fábrica, viene el resorte completamente descomprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría la válvula debería estar cerrada. Si yo le pongo, ¿sí?, si yo le instalo en la línea de vapor, acá entra el vapor de alta presión y acá yo debería tener cero. ¿Está bien? Yo debería tener cero porque la válvula debería estar cerrada por completo. Cuando yo comienzo a hacer por la parte superior, generalmente viene como un tornillo de ajuste,
cuando ustedes hacen ese ajuste, el resorte se va comprimiendo, pero ahí se comprimiendo, ¿sí? Va moviendo a este plato, a este diafragma, y el diafragma a su vez mueve al vástago, y este vástago a través del obturador da un paso, ¿sí? Pero ¿qué cantidad de paso? No va a dar la presión completa, la presión de entrada, sino va a dar la presión que yo estoy regulando en función de la fuerza. Entonces, se equiparan las fuerzas una vez que el resorte me diga cuánto quiero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una válvula reductora de presión que me dice tiene un rango 20 a 80, que es muy común, ¿sí? O 30 a 80. Cuando dice una reductora de presión tiene un rango de 30 a 80, significa que cuando dé el primer ajuste, ¿sí? Para el primer ajuste, si yo tengo, por ejemplo, acá 120 PSI, la presión de entrada, al hacer el primer ajuste, cuando la válvula comienza a abrir, aguas acá, el resorte me debería marcar 20 PSI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 20 PSI es cuando comienza a balancear la fuerza. ¿Me puede bajar 15? No, porque con 15 el resorte no tiene la suficiente fuerza para abrir. Entonces necesito una fuerza de al menos 20 PSI para que pueda hacer la apertura y hacer el balance. ¿Ok? ¿Y cuál es la máxima que puede hacer? 80 PSI. Entonces hago el ajuste y lo máximo que puede dar es 80 PSI aguas abajo, la presión 2. Como les digo, pero es netamente un balance de fuerza. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, sí quedó claro. No, y aparte tengo una duda. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Sí. Y aquí, ¿cómo para reducir la presión? ¿Qué es lo que estoy cambiando? ¿La fuerza porque abro más o menos ese obturador? Porque el área es la misma, ¿no? ¿O cómo? A ver, en este caso, sí, la presión es fuerza por el área, ¿verdad? Entonces, la fuerza es la que está cambiando. Y por eso les decía, lo que cambia generalmente, pues ya viene de la geometría de la válvula, ya viene de la parte de diseño del fabricante, pero básicamente el que me permite hacer ese trabajo es el resorte, como les había dicho, ¿sí? Porque es como la presión está relacionada entre la fuerza y el área, ¿sí? La que me está dando fuerza realmente es el resorte, porque el área es fija, el área fija del diafragma yo lo voy a tener en la válvula. Entonces, lo que va cambiando es la fuerza que puede ejercer el resorte para tener la proporción del balance de presión. ¿Ok? Entonces, el resorte es el que me da. Entonces, si yo tengo la misma válvula, por ejemplo, una válvula de 3/4 y tengo un resorte de 20-80, quiere decir que la válvula va a reducir entre 20 y 80 PSI. Ahora yo puedo tener un resorte que me diga de 50 a 130. Entonces quiere decir que esa válvula va a comenzar a abrir a partir de los 50 PSI y máximo va a poder controlar 130 PSI, pero está ligado específicamente al resorte que yo pueda dar. Como les decía, la relación entre fuerza y área. ¿Está bien? Ah, ok. Entonces, la fuerza que deja pasar, eso me va a hacer la presión. Exactamente. La fuerza que está ejerciendo el resorte. Ok, perfecto. Así ¿Okay? era. En función de que del diámetro que yo pueda tener en el diafragma. Pero el diafragma es fijo, no cambia. Lo único que puede cambiar es la fuerza que está ejerciendo el resorte sobre el diafragma para hacer un balance de presiones. ¿Sí? Continuemos entonces. Entonces aquí ya pueden ver un sistema un poco más complejo, digamos, en lo que se trabaja en ingeniería. Por ejemplo, esto es una reducción de presión, pero ya con un piloto. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos un piloto, tenemos como la válvula en sí, que sería el cuerpo de la válvula. Acá vemos que el diseño está invertido
a la anterior figura, acá vemos que el vástago está en la parte superior y el resorte de la válvula está en la parte inferior, ¿ok? Pero no está comandada directamente, si ustedes se fijan, no está comandada directamente a través de la válvula, sino la válvula está conectada con un piloto, ¿sí? Y acá podemos ver que la válvula está normalmente cerrada, ¿sí? Aquí no se hace ningún ajuste, acá tenemos el resorte y acá tengo la presión de entrada y acá debería tener 0 presión, ¿ok? ¿Ves? El mismo principio, un principio de fuerzas, ¿sí? Para yo comenzar a tener la presión que yo requiero, yo hago el ajuste en la parte superior del piloto y acá esta presión, ¿sí? Esta presión de alta presión va a través del piloto, pasa a través de unos tubings y estos tubings están conectados tanto con la presión de salida para la autorregulación y también con la válvula, la parte inferior de la válvula, para poder hacer el ajuste. Igual, sigue siendo el balance de fuerza. Entonces, en vez de que la válvula haga directamente, ahora hace el piloto. ¿Por qué razón? Con eso yo logro que la válvula sea mucho más precisa y que sea mucho más estable. ¿Está bien? Y generalmente pueda tener una mayor capacidad de flujo a manejar. Entonces, las válvulas piloteadas tienen eso, que me permiten tener mayor precisión, mayor capacidad de flujo y un mayor control y una mayor estabilidad a través de este diseño. Pero sigue siendo el mismo principio, balance de fuerza. Acá pueden ver el piloto que ejerce la presión, acá vemos el diafragma y el diafragma, como les decía, está ligado a este vástago. En este caso, si ustedes se fijan, el vástago es una esfera, ¿sí? Y en el caso de la válvula es similar a un disco, ¿sí? Entonces es ya cuestión de geometría, va a depender del fabricante, de quién lo haga, pero es el mismo principio de balance de fuerzas. ¿Ok? Y generalmente ya en una válvula ustedes requieren tener... a ver, me hacen la pregunta, dice, ¿es mejor una válvula con piloto que una mecánica? A ver, las dos son mecánicas, ¿ok? Tanto la piloteada como la de acción directa siguen siendo mecánicas. Hablamos de mecánica que funciona en un balance de fuerzas. Siempre que hablamos de balance de fuerzas, hablamos son válvulas netamente mecánicas, que están en balance de fuerzas, ¿está bien? Inclusive cuando vayamos a ver las válvulas de reguladoras de temperatura, vamos a darnos cuenta que sigue siendo un balance de fuerzas, pero aquí ya no hace el balance de fuerza el resorte, sino lo hace un gas que está dentro del piloto, que ya vamos a ver. ¿Ok? Entonces, acá viene la configuración generalmente de una reductora de presión. O sea, tengo la línea principal de vapor, la presión de alta, digamos. Generalmente se recomienda colocar manómetros. Pues obviamente ustedes ya conocen muy bien a DeWitt, pueden trabajar con DeWitt sin ningún problema. Luego generalmente vienen las válvulas de corte, las válvulas de aislamiento, tanto a la entrada como a la salida. Vienen los strainers, los filtros, strainers que nos ayudan a evitar que se acumule basura o pase basura en la válvula. Ustedes se pueden dar cuenta, los orificios de los pilotos de las válvulas tubing son muy, muy pequeños. Entonces, si no tengo un filtro, si no tengo un sistema de filtración, puede que estas válvulas se bloqueen y al bloquearse, pues obviamente dejen de operar de forma óptima. Y luego vemos también que antes de la reductora de presión tengo una pierna colectora de condensado para evitar, ojo, esto es importantísimo, sobre todo cuando trabajan con vapor. Si ustedes a la válvula, le están inyectando no vapor, pero una mezcla entre agua y vapor, mucho condensado, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema se va a manejar, va a ser inestable. ¿Por qué razón? Si ustedes se fijan acá, el
en la parte inferior, esto está basado en un sistema de fuerzas, ¿está bien? Un sistema de balance entre la compresión y descompresión de este resorte que es el que hace el trabajo de regulación. ¿Por qué? Porque es vapor. Entonces el vapor yo le puedo, ¿qué puedo hacer? Puedo comprimirlo y puedo descomprimirlo. Cuando entra agua al sistema, ¿sí? Que es el condensado, digamos, el condensado pasa acá, la parte inferior, y se acumula en esta zona. ¿Qué pasa en ese momento? Es mucho más difícil controlar la válvula. ¿Por qué? Porque el condensado no es compresible. Ustedes el agua no le pueden comprimir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llena de agua y después la válvula se queda atorada. No hace su trabajo porque no puede tener un balance de fuerzas, porque el balance de fuerzas lo hace en función de la fuerza que tenga el resorte y de la válvula con el resorte del piloto. Pero si tengo agua acá, no lo puedo hacer porque tengo demasiado condensado y ese condensado no me permite hacer el movimiento de balance de fuerzas. Eso es importante que ustedes tengan presentes y por esa razón siempre antes de una reductora de presión debería estar una pierna colectora de condensados con su respectiva trampa, con su válvula de purga, con todo su accionamiento. Watson McDaniel en México, a través de Juan Pablo, les puede ayudar a hacer todos los armados, no solamente de la pierna colectora de condensados, sino el armado de todo esto. No sé, Juan Pablo, si quieres hacer acotación sobre este tema. Sí, Juan, pues mira, ya tenemos varios años que estamos trabajando de esta manera. La gente de Tubanosa conoce muy bien Sarco, cómo ellos hacían sus ensambles o sus preensambles y podían vender un sistema ya armado. Entonces, exactamente lo mismo que hacía Sarco, lo hacemos nosotros aquí en México con Watson McDaniel. Si ustedes quieren una estación de regulación, una estación de trampeo, de eliminación de aire o de control, lo que requieran, se puede mandar armado, nada más para poder ensamblar de acuerdo a las medidas que ustedes, a las dimensiones que ustedes nos den, o también podemos ayudarlos y hacer la instalación completa. Entonces yo creo que esta es una de las razones por las que Sarco estuvo muy fuerte en el mercado por mucho tiempo, pero bueno, actualmente también nosotros podemos hacerlo. Si tienen dudas, si tienen algún proyecto, algún levantamiento, acérquense a nosotros y con muchísimo gusto los ayudamos. Gracias, Juan Pablo. Como les decía, una de las ventajas que tenemos hoy en día es darles un sistema armado. El cliente no necesita comprar todo Tengo una duda. Sí. Es algo anterior que dijiste. Cuando se llena la cámara donde va a entrar el vapor para regular, se llena de agua, de condensado, ¿cómo lo dreno? La parte inferior tiene un sistema de drenaje. ¿Y hay alguna alarma o algún indicador visual o algo que me diga que allá abajo está lleno de agua? No, por lo general, nosotros en esta parte de la válvula tenemos una válvula de purga. Ya vamos a ver una fotografía. Y lo que se recomienda antes de, cuando se hace el arranque, el barrido de la válvula, se recomienda tener abierta la válvula de purga para que libere ese condensado que puede estar y también que pueda liberar cualquier basura que esté dentro de la válvula. Ya. Ok, y si ya tiene condensado ahí, ¿no va a funcionar o va a funcionar mal? No, eventualmente va a funcionar. Lo que pasa es que el tema habría que eliminar este condensado. Casi nunca pasa, como les digo, a no ser que tenga la válvula llena. Sí, en este caso ustedes no tienen un sistema de trampeo, no tienen aislación, está mal diseñada la tubería, tienen arrastres. O sea, cuando pasa eso, pues obviamente se va a acumular acá. Pero acá generalmente tenemos sistemas de drenaje de ese condensado que pueda darse. Acá está el diseño. Acá vamos a ver, en una siguiente te muestro la válvula de purga. Acá se puede ver, ¿sí? Acá está una válvula de purga, ¿sí? Se abre esta válvula de purga y es la que nos permite hacer ese barrido en el caso nuestro, en el caso de nuestras válvulas. ¿Está bien?
Este diagrama, por ejemplo, lo que nos está mostrando es que con reducción de presión yo también podría regular o controlar temperatura. Esa es la parte importantísima. Cuando yo controlo presión, yo controlo temperatura. Pero también muchas de las válvulas, sobre todo nuestras válvulas, nos permiten controlar presión y temperatura a la vez. Entonces, veamos este equipo. Este es un diagrama bastante simple. Esta es una válvula reductora de presión. Si yo tengo la válvula reductora de presión, sería este el piloto, es el que comanda, la válvula de purga, que ya viene preensamblada en nuestros equipos, y el cuerpo de la válvula. Por acá entra vapor y sale vapor. Acá penetración. Pero también tenemos la opción de colocar pilotos extras a nuestra válvula. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo este equipo? Este equipo tiene dos pilotos. Este es un tanque intercambiador de calor. Este intercambiador de calor generalmente en la industria están diseñados para trabajar a presiones bajas para aprovechar la mayor cantidad de transferencia térmica, la mayor cantidad de calor latente, como habíamos dicho. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tenemos un tanque, este tanque va a tener una limitación de presurización. Entonces, los intercambiadores, por lo general, en calentamiento trabajan a presiones relativamente bajas. Presiones 1 bar, 2 bares, 3, 4 bares, por lo general. Sí, que son presiones relativamente bajas. 15 psi, 30 psi. ¿Ok? Entonces, cuando yo reduzco presión, lo que estoy haciendo es garantizar de que, por ejemplo, si tengo la presión de caldera que es 100 psi, que son 7, 8 bares, yo reducí la presión para proteger que el tanque, digamos, el cuerpo de la válvula no se sobrepresurice. O sea, si ustedes ven la placa del intercambiador y dice, este equipo está diseñado para trabajar máximo a 40 psi, ¿sí? Ustedes no le van a dar 50 psi, no van a dar 60 psi, ¿verdad? Van a dar 30, 35 psi, ¿verdad? Y pues la válvula reductora de presión me ayuda a hacer eso, me ayuda a setear la presión máxima que puede recibir el intercambiador, ¿ok? En cambio, ¿sí? Aparte yo puedo controlar ya la temperatura del proceso del equipo. En este caso, estoy calentando agua, intercambiador de agua, por ejemplo, agua fría, ¿sí? El sensor del piloto de temperatura, que es un sensor termostático que funciona con relación a la temperatura del fluido externo. Entonces, cuando el agua, en este caso que entra, está fría, el piloto se contrae, digamos, el termostato dentro del piloto se contrae y eso hace que dé un paso de apertura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si el agua está fría, abro la válvula para que entre vapor. Una vez que ya llego a la temperatura de seteo, ¿sí? Al set point que yo necesito, la temperatura que yo requiero, la válvula cierra. Y me dice, ¿cómo seteo? Esta válvula generalmente tiene la opción de setear el rango de temperatura que yo deseo. Dentro de este mismo hay un pequeño disco que me da los rangos de temperatura y yo en función de eso puedo controlar la temperatura del sistema. Entonces, aquí la pregunta es, ¿bajo qué función, bajo qué principio está trabajando este equipo? Pues funciona el piloto de temperatura, también funciona en un balance, ¿sí? Funciona dentro de un balance de fuerzas también, ¿ok? Pero este balance de fuerzas también va a depender de la temperatura, porque lo que está sensando dentro, lo que ven en color amarillo, ¿sí? Es un líquido. Este es un líquido que viene dentro, viene de fábrica. Este líquido, cuando la temperatura sube, se vuelve gas, o sea, tiene un punto de ebullición muy
sensible para cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Cuando se transforma en estado gaseoso, este ocupa muchísimo más volumen. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esto va a hacer que ese gas, que obviamente que pasó de líquido a gaseoso, pase a través de todo este capilar y empuje a unos resortes que están internos en el piloto para que la válvula cierre. Pero si el agua está fría, ¿sí? Este líquido se mantiene líquido, y al mantenerse líquido, pues hace que la válvula pase abierta. Y al pasar abierta, pues obviamente me va a calentar más rápido el proceso. Entonces, tanto esta reguladora de temperatura como esta de presión siguen trabajando bajo un principio de balance de fuerzas. No sé si alguien tiene una pregunta hasta aquí. Sí, sería ahí, o sea, a lo mejor ya lo dijiste y no puse atención. Si ya regulando la presión, regulo la temperatura, ¿por qué necesito ahora una sonda y un piloto para regular la temperatura? Buena pregunta. La presión, ¿sí? La presión del piloto me da una presión constante, ¿sí? Si yo reduzco presión, a mí no me va a importar qué temperatura tengo, porque siempre va a darme la misma presión, ¿sí? Y al darme la misma presión, posiblemente en un punto yo ya no necesito esa presión. ¿Por qué? Porque yo ya llegué a mi punto de calentamiento, ¿verdad? Pero la válvula te va a seguir suministrando esa presión. En cambio, cuando yo coloco una reguladora de temperatura, yo estoy garantizando que lo máximo que le puede pasar a este piloto va a ser, no sé, 40 PSI o 35 PSI. O sea, al equipo como tal no le va a llegar más de 35 PSI. Pero quizá en el proceso mismo yo no necesito 35 PSI. O a lo mejor necesito 35 PSI solo al principio. ¿Ok? Pero ya luego a lo mejor necesito 10 PSI o 5 PSI para mantener la temperatura del sistema. Entonces, en ese caso, el piloto como tal, solamente de presión no me ayuda. Me ayudaría solamente a mantener la presión constante en el máximo punto. Pero cuando el sistema ya está caliente, en este caso, cuando ya tengo el agua caliente, posiblemente ya no necesite eso. ¿Ok? Pero la válvula de presión me va a reducir presión, no me va a regular, ¿sí? La presión. Entonces, no está modulando. La válvula reductora de presión me da una sola presión. Tú me dices qué presión quieres y esa presión te suministra. Me dices, tengo 100 PSI acá, yo quiero que después con el piloto me suministre 40 PSI y me va a suministrar 40 PSI. Es el trabajo del piloto reductor de presión. ¿Ok? Entonces, por eso les daba la explicación de por qué generalmente se utilizan dos pilotos. Inclusive ustedes pueden ver en varias aplicaciones, hay una válvula reductora de presión y después de la válvula reductora de presión hay una válvula de control que es la que se hace cargo del manejo del control de temperatura. No sé si me quedó clara con esa explicación. Sí, es decir, es para estar, pues, dependiendo, sí, para estar siguiendo una temperatura, pues, para estar siguiendo una temperatura. Puede ser que ya no haya tanto flujo de agua fría, entonces ya no se va a requerir tanto vapor. Entonces ya ahí es donde entra el piloto de temperatura. Pues. Sí, exactamente. Bueno, Okay. Explicaciones. En otros equipos, por ejemplo, en vez de tener un resorte, usamos una fuerza neumática. Entonces acá, este piloto, por ejemplo, este es un piloto neumático. Entonces, en vez de usar el resorte, estoy usando una línea de aire. Le estoy dando una señal de aire. Acá sigue pasando vapor, ojo, no nos confundamos, sigue pasando vapor, 100 PSI, 120 PSI de la entrada, 40 PSI de la salida, a lo mejor. ¿Sí? ¿Cómo regulo la presión? La presión la estoy regulando con este piloto neumático.
La diferencia es que ya no necesita o no tiene un resorte, pero sigue teniendo el mismo principio de balance de fuerzas. ¿Ok? Entonces, este tipo de pilotos nos sirven generalmente cuando la válvula se encuentra en lugares poco accesibles o difíciles de maniobrar o de difícil acceso. Entonces, a través de esta línea yo puedo colocar acá mi panel de control, y este panel de control puede estar en una pared instalado y puedo abrir o cerrar la válvula dependiendo lo que yo necesite. También viene bajo el mismo principio, rango de presión. También estos pilotos neumáticos vienen por un rango de operación para poder trabajar. Mismo principio, balance de fuerzas. ¿Sí? Como les decía, acá pueden ver nuevamente, el balance de fuerzas es entre el resorte que nos da el piloto o la válvula como tal, y la presión del vapor a la salida. Este es el balance de fuerzas que yo prácticamente requiero para que las válvulas operen y puedan reducir la presión. ¿Ok? Entonces, dentro de estos grandes grupos, de este balance de fuerzas, tenemos dos grandes grupos. Las válvulas operadas directamente, como son nuestra serie O, y las válvulas operadas por piloto, como son la serie HD, que la que acabamos de ver. ¿Sí? Estas válvulas operadas directamente, pues generalmente contienen dos componentes de regulación dentro de su misma estructura, ¿sí? Y pueden sensar internamente o requieren una línea sensora externa. Las operadas por piloto, en cambio, se utiliza siempre un piloto externo y requieren una señal sensora. Cuando hablamos de la señal sensora, hablamos de esto. Esta es mi señal sensora, ¿sí? La señal que me está retroalimentando al piloto para ver, ¿ok? En cambio, las de acción directa a lo mejor no requieren una línea sensora, porque todo el trabajo lo hacen dentro de la válvula. ¿Está bien? Las que son operadas directamente, pues el control de presión es sobre el lado del diafragma, como les había dicho. Es una fuerza de balance que ya está preestablecida por el resorte, como ya habíamos dicho, y puede sensar externamente o puede sensar internamente. Es fácil instalar. Generalmente son económicas, de bajo costo y son de buen rendimiento. ¿Qué pasa con estas válvulas? Para aplicaciones de bajo flujo, ¿sí? Son muy buenas, muy buenas. Y cuando vamos bajo flujo, hablamos de 200 libras hora, 300 libras hora, hasta 400 libras hora de vapor, pueden trabajar de forma excelente, ¿sí? Aplicaciones como esterilizadores, marmitas, para alimentación de las bombas trampas o de las bombas de condensado. Las de acción directa son las mejores, son súper rápidas en su calibración, son súper precisas, pero están limitadas, como les decía, mucho a su capacidad. ¿Ok? Por lo tanto, yo personalmente les recomendaría que este tipo de válvulas piloteadas, sobre todo para vapor, ojo, estoy dando para vapor, que trabajen desde 3 octavos, que nosotros usamos 3 octavos, media, 3 cuartos y hasta 1 pulgada. Nosotros ofrecemos hasta 2 pulgadas, 1,5 y 2 pulgadas, pero yo, por experiencia, les recomendaría que estas válvulas las limitaran a media, 3 cuartos y hasta 1 pulgada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de 1,5 ya las demandas de flujo son más altas y las válvulas pueden presentar problemas. Dentro de la válvula, como aquí pueden ver ya un corte de nuestra válvula serie O, ustedes pueden ver es autoaccionada, sigue el balance, ¿sí? Y acá ya podemos ver la pregunta que nos hacía el compañero de que cuando hago el resorte, pues estoy moviendo también el vástago. Y acá pueden ver la forma del obturador, como abre y cierra, sube y baja, dependiendo la presión que yo le ejerza
o la fuerza de presión que yo le ejerza al resorte, ¿sí? Por lo general son económicas, operan bien bajo condiciones de presión de entrada y flujo estables. Ojo, funcionan bien bajo operaciones de entrada de presión y flujo constantes. Si yo tengo variaciones, ¿sí? Si yo tengo variaciones a la entrada, voy a tener variaciones a la salida, ¿ok? Entonces, en cambio, las piloteadas no tienen ese problema, son siempre estables, mantienen, así existan fluctuaciones a la entrada, me van a mantener la presión a la salida bien. Estas de acá, no, ¿ok? Acá ustedes pueden ver los diferentes... Tengo una duda ahí en la imagen anterior. ¿Sí? Ahí, donde está precisamente el obturador, obviamente llega un punto en donde, pues, ya no importa que yo gire, bueno, o pienso yo que puede llegar un punto en el que si ya no importa donde yo gire más el tornillo, ya está totalmente abierto. Correcto. Pero aún así, si sigue regulando la presión, ¿por qué lo hace si ya está totalmente, por decirlo así, abierto? Porque, a ver, lo importante acá es que yo te decía que viene el rango. O sea, esta válvula, vamos a hacer el ejemplo, si entra 120 PSI, ¿ok? Yo tengo este resorte y este resorte tiene un rango de operación entre 20 y 80. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo apenas hago un ajuste a este acá, que hace el apriete, apenas haga el ajuste, el momento que abra, me va a marcar acá 20 PSI. ¿Ok? Si yo le sigo apretando, me va a marcar 30 PSI. Si le sigo apretando, me va a marcar 40 PSI. Si le sigo apretando, me va a marcar 60 PSI. Si le sigo marcando, me va a llegar 80 PSI. Y ahí llegó. Eso es todo lo que va a abrir. ¿Ya? No va a seguir. Tú le puedes seguir dando, no va. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, lo que tienes que partir es que el ajuste del piloto me está dando la apertura de la presión reducida, pero la apertura, considerando que la válvula parte de cero, ¿sí? Porque la válvula está normalmente cerrada. Yo necesito hacer un ajuste, ¿sí? A este perno para que a la vez ejecute una fuerza sobre el resorte. A través está conectado con este diafragma y envía una señal de conexión al vástago y esta pueda abrir. ¿Y cuál es la señal que va a abrir? Va a abrir 20. ¿Puede abrir 5 P6? No. ¿Puede trabajar 10 P6? No. ¿Por qué? Porque el rango de este resorte está entre 20 y 80. ¿Puede controlar 90? Quizá, sí, pero estoy manejando al máximo mi resorte. ¿Puede trabajar así? No. ¿Sí? Porque el resorte ya no tiene el balance. Necesita el balance. Por eso, este resorte viene con rangos para un balance de fuerza, de 20 y 80. No sé si quedó claro. Sí, ya entendí esa parte. Nada más, depende del fabricante o si aprietas el tornillo o si lo metes, vas a tener presión a la salida porque vas abriendo el obturador. Por lo general, si es para vapor, son normalmente cerradas. ¿Ok? Y a medida que se abre el obturador, se va haciendo el apriete y va abriendo la válvula. Pero depende del fabricante también. A veces las válvulas que son para líquidos, en cambio, son normalmente abiertas. Hay que apretarles para que haga el ajuste, pero depende del fabricante. Nuestras válvulas son normalmente cerradas. Quiere decir que necesitamos darle una fuerza para que la válvula comience a hacer el trabajo. Gracias. Bueno, aquí ven, por ejemplo, nuestra Cereo, que tenemos tanto en hierro como en acero inoxidable. Sobre todo si ustedes atienden a las OEMs, no sé cómo es en inglés, les dicen, no, perdón, en español, los feos, que son fabricantes de equipos, ¿cómo es en español, Juan Pablo?
Fabricante de equipo original. Fabricante de equipo original. Sí. Sí, fabricantes, acá le dicen OEM, ¿sí? Sobre todo estos fabricantes de esterilizadores que trabajan muchos con aplicaciones de materiales en acero inoxidable, esta válvula acá en Estados Unidos se vende muchísimo porque tiene una gran demanda de estos fabricantes. Como pueden ver nuestros rangos. Y puede trabajar para vapor, puede trabajar para aire y puede trabajar para otros aceites. Nos dice cuáles son los rangos de presión que pueden trabajar y los rangos de mínimos. Entonces, aquí me dicen cuál es el máximo. Lo mínimo que puede controlar esta válvula, 15 PSI. No puede controlar menos de 15 PSI. ¿Okay? Si yo tengo una aplicación que necesito 10 PSI, pues esta válvula no me va a hacer el trabajo. Si quiero controlar una válvula con diferencial de presión mayor a 125, tampoco me va a servir. ¿Ok? Una válvula con un mínimo diferencial de 15 PSI, tampoco me va a servir si es menor a eso. Entonces, esto para que tengan en cuenta. Siempre los catálogos nos dicen mucho de las propiedades que tiene la válvula y también sus limitaciones. Aquí pueden ver el diagrama ya en corte, ¿sí? Todo esto está en la página web, todo esto está online. Aquí vemos el mismo principio que hicimos, ¿sí? Aquí se pueden dar cuenta de todo el balance de fuerzas, cómo funciona el resorte, cómo está todo. Pero obviamente en detalle. Y ustedes pueden ver que el que hace el trabajo es el resorte, que es el que me permite la apertura o el cierre del paso del obturador para que abra y cierre su vez. Como les decía, es muy buena para este tipo de aplicaciones. Todo lo que son aplicaciones que no necesitan una precisión muy grande, por ejemplo, esterilizadores en los hospitales, calentadores de aire, hornos calentadores de aire, todo lo que son marmitas, lavadoras de ropa, lavanderías, como son los hoteles, hospitales, en todo ese tipo de aplicaciones. Esta válvula pues realmente tiene muchísimas aplicaciones. ¿Okay? Dentro de este sistema tenemos también, dentro del grupo de válvulas de acción directa, tenemos las válvulas que sirven para agua. Estas, en cambio, tienen un diferente diseño que ustedes pueden ver acá. El balance es a través de dos pistones que ustedes se pueden dar cuenta acá. Y este tipo de válvulas se utilizan principalmente para líquidos, ¿ok? Porque obviamente aquí no tenemos el factor de compresión y por lo tanto el diseño debe variar. Ustedes pueden ver que los diagramas son más amplios. Hay menos fuente de contacto porque tengo menos área para que se dé la compresión, que es lo que hace la regulación. Por lo tanto, acá pueden ver el diseño cambia completamente para poder trabajar con la serie B. Entonces, la serie B nuestra tenemos desde media hasta 2,5, viene en cuerpo de bronce, como pueden ver acá, ¿sí? Y esta válvula está limitada principalmente para agua y para aire. Puede manejar otros líquidos, se puede manejar querosene, puede manejar esto, sí, pero hay que ver siempre si los empaques, si el diafragma puede manejar esos líquidos. Siempre antes de preguntar cuáles son los parámetros del líquido que ustedes quieren reducir presión para ver si esta válvula es la más adecuada. Y ya en válvulas más grandes, si ustedes también tienen aplicaciones que pueden reducir agua, podemos manejar hasta 3 y 4 pulgadas. Dentro de este grupo también de acción directa, tenemos nuestros diseños de cuadra 403. Estas válvulas están diseñadas para manejo de vapor y para manejo de aire. Mismo principio, balance, pero ahora tenemos un plato que sería un disco, ¿sí?
un disco que es mucho más grande que me hace el balance, en vez de tener un diafragma, tenemos un piloto en la parte superior que es un diafragma, y en la parte inferior tenemos un disco que es el que hace la regulación de la presión. ¿Ok? Mismo principio, siempre balance de fuerza. ¿Está bien? No perdamos en cuenta. Aquí vemos los diferentes diseños, pero ya viene más de la geometría, ya viene más de la aplicación como tal, pero el principio sigue siendo el mismo. Un balance de fuerzas para mantener el resorte. Ustedes se pueden dar cuenta, siempre tenemos un resorte, es el que hace el ajuste de la presión. ¿Ok? Y como les decía, estas se pueden sensar externamente o pueden sensarse internamente. Cualquiera de las dos aplicaciones nosotros tenemos. Luego tenemos las válvulas de contrapresión, ¿sí? Las válvulas de acción directa de contrapresión generalmente controlan la presión, pero aguas arriba. Si ustedes se fijan, las válvulas reductoras de presión controlan la presión aguas abajo, después de la válvula. En cambio, las válvulas de contrapresión hacen lo contrario. Perdón. ¿Sí? Regula la presión, pero aguas arriba. ¿Y para qué me sirve esto? Pues generalmente para proteger tanques, para proteger la presurización de bombas. Por ejemplo, esto es una bomba de desplazamiento positivo, ¿sí? Entonces, cada vez que acá entra el flujo, ¿sí? Y está alimentando. Cuando ya la bomba llega a una presión muy alta, porque ya no hay una demanda, entonces esta válvula de acá abre para mantener una presión constante. Entonces, lo que me está sensando, en este caso, si ustedes se fijan, es la presión, mantener la presión de este sistema siempre recirculando de forma constante, ¿sí? Se utiliza también como válvulas de alivio. Aquí pueden ver, ¿sí? La típica, tienen una bomba, tienen la descarga y cuando se sobrepresuriza, cuando yo ya no necesito una presión o cuando para de alimentar la bomba, esta válvula de alivio es la que hace el trabajo y la que puede regular toda el exceso de presión, ¿sí? Entonces, lo que hace una válvula de contrapresión es similar a lo que haría una válvula de alivio, pero lo bueno es que me mantiene, yo puedo controlar qué presión quiero que se descargue. O sea, si supera una presión tal, yo descargo. Supongamos, esta válvula puede estar seteada a, no sé, 80 PSI. Cuando llega a 81 PSI, libera el 1 PSI, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es aliviar, y por eso se llama alivio contra presión, para mantener siempre a este equipo trabajando de forma óptima. En cambio, acá vemos este es un tanque presurizado, ¿sí? Entonces, el tanque presurizado la presión está en función de esta válvula. Entonces, la válvula de contrapresión me regula la presión a la que debe estar el tanque. Si existe, por obvias razones, un exceso de presurización en este tanque, la válvula abre y libera ese exceso de presión, ¿ok? Pero yo seteo la presión del tanque con esta válvula. Por eso se llama válvula de contrapresión, ¿ok? Que siguen siendo el mismo principio, balance de fuerzas, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, como Watson-McDaniel y lo que es reducción de presión, estamos también ligados al control de temperatura cuando hablamos de vapor, ¿ok? Entonces, acá podemos ver los diferentes pilotos que tenemos. Tenemos el piloto de presión, que es el piloto normal. Tenemos el piloto PP5, que es para presiones más bajas, para presiones más pequeñas. Tenemos el piloto para aplicaciones con control neumático. Tenemos para lo que es temperatura, control de temperatura, generalmente temperaturas más estables.
Tenemos el piloto de contrapresión, que habíamos visto que la aplicación para controlar la presión aguas arriba de la válvula. Tenemos la válvula solenoide, que sirven, piloto solenoide, perdón, que sirven para que la válvula pueda trabajar como on-off en caso que se requiera. Tenemos también una válvula para presiones más altas, ¿sí? Por el control de temperatura, que se utiliza mucho en intercambiadores de calor de alta temperatura, y un piloto de diferencial de presión. Abre o cierra dependiendo el diferencial de presión de otro sistema, que vamos a ver luego con más detalle. ¿Ok? Entonces, las que son operadas por piloto, pues obviamente ya vimos, el piloto está montado externamente y permite múltiples conexiones. Cuando ustedes reciban la válvula HD, van a recibir tal cual como ustedes ven en la fotografía, viene ya preestablecido con los tubings, con los conectores, y viene con esta válvula de purga que me preguntaba el compañero hace unos minutos, que cómo libero acá este exceso de condensado. A través de esta válvula, o acá ustedes pueden ver estas pequeñas conexiones que también me sirven como para eliminar el exceso de condensado que pueda estar presente. Son mucho más precisas, manejan grandes caudales, grandes capacidades. Por lo tanto, estas, por ejemplo, una válvula de 1 pulgada piloteada comparada con una válvula de 1 pulgada de acción directa, posiblemente pueda manejar 50 veces más, ¿sí? 30 veces más en la capacidad de las válvulas. Entonces, cuando yo tengo grandes cantidades de flujo, pues siempre es recomendado usar una válvula piloteada, ¿ok? Tiene un rango bastante amplio en capacidades, puede ser configurado como ustedes vieron en las figuras anteriores, con diferentes modelos, presión, temperatura, on-off y combinaciones a la vez. Acá ya vimos el principio, pues obviamente sigue siendo un mismo principio de balance de fuerzas, que es lo que me mejora la precisión y existe menos caída de presión en el sistema. ¿Okay? Aquí pueden ver las diferentes configuraciones que nosotros tenemos. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en nuestro catálogo para que ustedes puedan tener una mejor revisión con más detalle de lo que ustedes necesiten y puedan ver. Pero básicamente es todo lo que pueden colocar acá. Lo que está mostrando, una de las facilidades que nosotros tenemos es que nuestros pilotos pueden montarse fácilmente. Estamos hablando de 4 pernos que se coloca a los pilotos y resuelvo el problema. Entonces, cualquier piloto que ustedes requieran viene ya preestablecido para conectar. Si requieren por la aplicación requiere conectar de 2 pilotos, un piloto de presión y un piloto de temperatura, como vimos en el diagrama, ahí necesitaríamos un adaptador, porque el adaptador que tiene viene estándar, generalmente es el piloto estándar viene solamente para un piloto. Si ustedes requieren 2 pilotos, hay que tener un adaptador. Otra cosa importante como referencia, nuestro piloto, solamente este piloto, el PP y el PP5, puede ser montado en válvulas 25P de SAR sin ningún problema. ¿Ok? Eso para que tengan como referencia. Yo sé que ustedes manejaban mucho la 25P de Sarco. Pues bueno, este piloto puede trabajar sin ningún problema en las 25P. ¿Ok? Acá, si solamente necesito controlar temperatura, aquí pueden ver una aplicación que es básicamente balance de fuerzas. ¿Está bien? Pero en este caso, estamos usando el punto de ebullición de líquido que está dentro del bulbo sensor para que se vuelva gas, y una vez que se vuelva gas hace que la válvula cierre, y cuando se mantiene en líquido abre. Entonces hace un balance de fuerzas básicamente en función del punto de ebullición que está dentro del líquido.
acá ya vimos nuestra figura, pues básicamente lo mismo. Si yo quiero presión, temperatura, lo puedo manejar. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos diferentes modelos. Les quería también dejar saber que ya tenemos la válvula en hierro dúctil, tenemos en acero al carbono y tenemos en acero inoxidable. 100% en acero inoxidable. Muy pocos fabricantes están haciendo válvulas reductoras de presión en acero inoxidable. Así que nuestras válvulas piloteadas HD están disponibles en acero inoxidable y eso fue a partir del mes pasado. Así que ustedes pueden tener como referencia. ¿Sí? Siempre me gusta hacer una comparación, que ustedes manejaban Sarco, la 25P, que era la mejor válvula que más se maneja. Me gusta poner unas pequeñas diferencias para que ustedes puedan ver los beneficios de nuestra válvula. Primero, cuando hablamos del cuerpo, la válvula 25P es hierro fundido, y el hierro fundido pues tiene una presión máxima de resistencia de 250 psi, ¿ok? Nuestro cuerpo es hierro dúctil, por lo tanto tiene una capacidad de manejo de presión en el cuerpo de hasta 300 psi. Entonces, cuando hablamos de presiones sobre los 250 psi, muchas de las veces Sarco tiene que irse con las de acero al carbono y el precio se incrementa muchísimo. En cambio, nosotros podemos manejar sin ningún problema presiones hasta 300 psi. Es más, podemos venir con brida 150 o con brida 300. ¿Está bien? Otra de las cosas importantes es que el dimensión o el largo de la válvula, nuestras válvulas son más cortas. ¿Qué quiere decir? Que a veces el cliente dice, no, es que no quiero reemplazar porque la dimensión cara a cara no me da. Al ser nuestra válvula más corta, ya vamos a ver unas gráficas, nos permite simplemente poner contratapas, ¿sí? O contrabridas para llenar el espacio que quedó libre. Entonces, eso también, cuando la válvula es más corta, es mucho más fácil de adaptarla versus si la válvula fuera más larga. ¿Okay? Una de las cosas principales también es que tenemos el piloto que se coloca en la parte lateral. En cambio, Sarco la coloca en la parte superior. O sea, coloca en la parte superior, pues esta es más susceptible a golpes de ariete, más susceptible a daños, porque en la parte interna tiene un resorte donde pasa el vapor vivo. En el caso nuestro, tiene un adaptador en la parte lateral que nos permite colocar, ya vieron, no solamente un piloto de presión, pero también lo podemos colocar pilotos de temperatura y cambiarlo sin ningún problema. ¿Ok? Los pilotos pueden ser reversibles, que puede colocarse en este lado, puede colocarse en el otro lado, puedo cambiar un piloto de presión, un piloto de temperatura. En el caso de Sarco no puede hacer eso. ¿Ok? Los diafragmas, generalmente en Sarco pueden ser de bronce, pueden ser de acero inoxidable. La nuestra generalmente la hacemos en bronce fosfórico. También las hacemos en inoxidable, pero el bronce fosfórico es mucho más sensible, ¿sí? Tiene mayor cantidad de elasticidad y eso nos permite que podamos trabajar en presiones mucho más precisas y a menor tiempo. ¿Ok? Esta es una de las ventajas que tiene Watson McDaniel. Entonces acá también tenemos la válvula en acero. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Y en diferencias de precios? ¿En qué? De la Sarco a la Watson. ¿Qué diferencia hay de precios? Ahí Juan Pablo puede hablar. Juan Pablo. En costos, bueno, Alejandro, mira, se pueden comparar, ustedes ya han comprado estas válvulas también con nosotros. El precio de Watson McDaniel es muy competitivo, aunque tiene mejoras y tiene mejores materiales, el costo es muy competitivo. Estamos a la par más o menos de Sarco y en ocasiones estamos abajo de ellos.
Entonces esto ya lo podemos revisar a la hora de las cotizaciones para que vayan viendo más o menos cómo están las comparativas. Pero te puedo decir, en precio siempre hemos estado mejor que Sarco, servicio, disponibilidad, costos, lo revisamos, pero te puedo asegurar que puedes entrar muy bien en el mercado. Gracias, ingeniero. Gracias, Juan Pablo. Bueno, continuando entonces, este es nuestro modelo en lo que es acero al carbono. También varía un poquito, la única diferencia es que ya en acero al carbono viene el piloto montado directamente ya desde fábrica, viene preestablecido todo, y pues generalmente viene desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas. En cambio, la de hierro dúctil puede venir hasta 6 pulgadas, en caso que ustedes requieran. La típica instalación que ustedes vieron. Como les decía, en otros fabricantes, por ejemplo, en México también es muy común una válvula de este color, que es la válvula Spence, no sé si la han escuchado, y la 25. Estos pilotos pueden calzar sin ningún problema. Acá pueden ver un piloto de temperatura Watson McDaniel colocado en una válvula Spence, y acá estos pilotos, tanto de temperatura como de presión o neumático, pueden reemplazarse en la 25 series. Y eso es muy importante porque a veces los clientes pues dicen, no, es que yo solamente uso Sarco o no tengo no quiero reemplazar la marca. Pues ahí un punto de entrada de ventas es cambiar estos pilotos y no la válvula completa. Y pues eso a veces resulta una apertura para que nosotros podamos ofrecer ya en más detalle los beneficios de nuestras válvulas, de nuestra marca y cómo se puede utilizar en cada uno de los procesos. Como les decía, hacer una válvula más corta, digamos, en diámetro, yo simplemente puedo colocar contrabridas para reemplazar el espacio de una válvula más larga. Aquí en este caso nosotros reemplazamos una válvula Spirax Arco con una Watson McDaniel y simplemente el espacio sobrante lo hicimos con contrabrida y pues quedó trabajando sin ningún problema. ¿Ok? Acá pueden ver. ¿Sí? Acá en la cara podemos trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Si necesitamos un poco más de ingeniería, no nos va a alcanzar el tiempo, pero ya cuando hablemos del dimensionamiento, ustedes tienen la asesoría de Juan Pablo y los ingenieros que trabajan directamente en México para ayudarles a la selección de la válvula basada en la presión, basada en el flujo, la presión de entrada, la presión de salida, y generalmente se calcula en base al factor CV. El factor CV, para los que no conocen, es el factor que me determina cuántas libras hora o cuántos galones por minuto puede pasar a través de la válvula cuando existe una caída de presión de un PSI. A eso se le conoce como el factor CV. ¿Sí? Y si fuera europeas, las válvulas europeas están en función del KB, pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Hay que hacer una equivalencia, pero el principio o la definición es la misma, ¿ok? Entonces el CV, hay que saber diferenciar el CV del sistema que voy a requerir basado en las condiciones de operación de la aplicación, y el CV de la válvula que ya viene preestablecida por el fabricante. Entonces yo tengo que verificarme que siempre el CV del sistema sea menor que el CV de la válvula. De lo contrario, la válvula va a quedar subdimensionada o va a estar trabajando al límite y eso me puede causar problemas. Entonces, para que tengan eso como referencia. Entonces, como te decía, por los siglas de inglés, es un número utilizado para indicar la capacidad de la válvula, ¿ok? Entonces, la definición de una válvula con CV de 1 permitirá que 1 galón por minuto de agua tenga una caída de presión de un PSI. Entonces, si el CV es de 1, quiere decir que 1 galón de agua puede pasar
un PSI de contrapresión. Si yo tengo un CV de 250, quiere decir que 250 galones por minuto pueden pasar con la caída de presión de un PSI. Básicamente es lo que me dice el factor CV. ¿Ok? ¿Sí? Y pues diferentes formas de esta definición básica están de acuerdo a gases, densidad, viscosidad, factores geométricos y todo. Entonces, esos podemos calcular. Dentro de las ecuaciones es que yo requiero calcular, aquí están dentro del catálogo también. Ustedes pueden calcular todo estas aplicaciones y en función de eso vamos a dimensionar la reguladora. Pero quiero mostrarles algo. No sé si ya Juan Pablo les había mostrado, pero tenemos nosotros un sizing program, tenemos un software, ¿sí? Que se llama Steamworks y lo pueden bajar de forma gratuita desde nuestra página web. Ok, déjenme ver. Un segundo, está abriendo. Ok. A ver, compartir. ¿Me puedes dar acceso, Juan Pablo, para poder compartir la pantalla? A ver, dame un segundo. A ver, Juan, si ya puedes. Sí, ahí sí. Ok. ¿Pueden ver? Sí, Sí se mira el software. Perfecto. Bueno, este es un software bastante sencillo que cada vez estamos realimentando, así que les pido por favor que siempre traten de hacer una actualización del software porque cada vez viene siendo actualizado. Un software sumamente sencillo, sumamente amigable. Estamos poco a poco dimensionando. En este momento tenemos, el software nos permite calcular válvulas piloteadas tanto para vapor, válvulas de control, para también manejo de vapor y agua. Acá tenemos cálculos para lo que son tuberías y estamos trabajando en lo que es trampas y lo que son bombas. Así que todavía estos dos ítems están deshabilitados, pero lo que son las válvulas piloteadas, estas están habilitadas completamente. Entonces, aquí se pueden dar cuenta, sumamente fácil. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, esta aplicación, bueno, necesito manejar 1000 libras hora de vapor. El sistema, tengo una presión inicial de 120 psi y necesito una presión de 40 psi. Ok, entonces acá me viene preestablecido. Si yo quiero calcular, digo, ok, tengo una válvula de 2 pulgadas. ¿Qué va a hacer con una válvula de 2 pulgadas? La tubería desde tanto y la tubería de salida desde tanto. ¿Ok? Entonces eso sí ya es preexistente. Ahora, si es que no tengo nada, yo solamente pongo auto calcular. Aquí dice auto size. Cuando hago aquí auto size, hago clic aquí y automáticamente me salen los valores. ¿Sí? Me dice que bajo estas condiciones, ¿sí? Bajo estas condiciones de un manejo de 1000 libras hora y tengo 120 psi de entrada y tengo 40 psi de salida, necesito solamente una válvula de 3/4. La línea de entrada debería de ser de 1 a 1/4. La línea de salida, la tubería de salida debería ser de 2 pulgadas. Cédula 40, ¿sí? Y aquí considerando un aislamiento solamente de 1/4 de pulgada, ¿ok? Entonces, bajo esos parámetros me dice que el CV requerido, fíjense, el CV requerido que les decía, el CV del sistema es de 473, ¿ok? Y la válvula de 3/4, nuestra válvula Watson-McDaniel tiene un CV de 6.7. Por lo tanto, la válvula bajo esas condiciones va a estar trabajando un 70.66. Siempre se recomienda que las válvulas no trabajen ni por debajo de del 30%, ni por encima del 80%, porque se vuelven inestables. Entonces, está bien calculada. Me dice cuál es la predicción de ruido.
el número match, si yo requiero, la calidad de presión, cuál es la temperatura, si es vapor saturado, en este caso tenemos vapor saturado, la velocidad a la que va a estar manejando, tanto de entrada como de salida, ¿sí? Y aparte, en la parte de las características de la válvula, me da el modelo, ¿sí? Y acá yo puedo generar ya la hoja y ustedes le pueden poner al cliente, le pueden mandar una copia de lo que necesitan. Así que con este pequeño programa les recomiendo que jueguen un poquito, que se bajen, que se descarguen, que hagan pequeños ejercicios y se van a dar cuenta que es súper amigable, es súper básico y pues con esto nos permite pues trabajar sin ningún problema. Inclusive a veces cuando yo tengo problemas de ruido, cuando el ruido está muy alto, bueno, quiero calcular con un plato orificio, ¿sí? Que el plato orificio no es otra cosa que un reductor de ruido justo a la salida de la válvula, ¿ok? Esos platos orificios nos reducen más o menos unos 5 a 10 decibeles el ruido. Entonces, por ejemplo, yo acá hago, calcúleme con plato orificio, ¿sí? Pongo autocalcular y me dice, aquí me cambio un poco los parámetros, ¿sí? Cambio un poco los parámetros. Fíjense que al colocar un plato orificio, aquí la válvula va a estar trabajando ya al 82% y un poquito más arriba de lo que yo recomendaría, ¿sí? Y me da también las recomendaciones del plato, cómo deberían ser las dimensiones del plato. Y acá tuve la capacidad de reducir el ruido, ¿sí? Entonces, cuando el ruido es un problema, sistemas de plato orificio yo puedo utilizar. Acá no tengo plato orificio y tengo un nivel de ruido de 69. Coloco un plato orificio y bajé a 57. ¿Sí? Entonces fue considerable el nivel de ruido que yo tengo. Y acá me sale el modelo. Me dicen, el número de parte de Watson McDaniel es HD-13-N. ¿Sí? Y ya si quiero generar puedo generar el datasheet, no sé si se puede ver. Okay. Es que lo guarda Juan, pero no te da opción a abrirlo. Está en documento. No sé si... no me deja verla. Déjame ver un momento. Generar datasheet. Okay. Sí. Okay. Ok, ¿pueden ver ahora? Sí, Sí. sí se puede ver. Sí se ven. Ya. Básicamente ustedes con esa opción pues son los datos y acá pueden ver ya el datasheet que le pueden presentar a sus clientes. Básicamente, ¿sí? Las opciones, el trim, necesita con plato orificio y cuándo fue generada. En este caso fue generada por Juan el día de hoy, 2 de septiembre del 2021, con la versión 1.1. Me parece que la versión 1.2 está ya o está por salir. Así que bueno,
eso nada más. Con esto damos por terminada la capacitación del día de hoy. Como les digo, gracias por su atención. Queremos que tengan ustedes todas las herramientas para seguir promocionando la línea, para que puedan seguir ayudando a sus clientes y pues que sigan confiando en nuestra marca, que es una marca de mucho prestigio, con productos de muy buena calidad y sobre todo que tenemos el servicio y la asesoría que ustedes requieren. Sin más, si no tienen ninguna pregunta, daría por terminada la capacitación. No sé si Juan Pablo quiere acotar algo. No, Juan, muchas gracias nuevamente. Bueno, ya hemos tenido varias capacitaciones con ellos. Espero que sigan acercándose a nosotros para seguir apoyándolos, dando la asesoría. Bueno, sigamos trabajando juntos. Les agradezco su tiempo. Igual, muchísimas gracias a los dos. Como bien dices, ahí vamos avanzando. Creo que este mes vas a ver ahí un poco de... Ya el cierre el mes pasado estuvo bastante mejor. Estamos creciendo ahí con ustedes y estas capacitaciones pues nos ayudan a que los muchachos tengan más confianza, ¿no? en las aplicaciones. Claro, sí, claro, ingeniero. Así Vamos a seguir ahí con las visitas. Bueno, ya hablaremos más sobre los detalles. ahí. Agradecemos al Inge Jafet que hizo más interesante todavía la capacitación con sus buenas preguntas. Claro. Espero que los demás también se animen porque estuvo muy interesante, la verdad. Me gustó. Muchísimas gracias por su atención. Con eso me despido y doy por a la capacitación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muy buen día. Gracias igualmente, hasta luego. Gracias. Muchas Muy gracias, amables. hasta luego.